Cordero inmolado, que ahora está sentado a la derecha del trono, al que exhibió a Satanás públicamente, poniendo la estaca de victoria sobre la muerte, de victoria sobre el pecado, de victoria sobre la enfermedad, de victoria sobre la escasez, de victoria sobre la confusión que está en el mundo, sobre la identidad que nos hizo hijos, que nos hizo sanos, que nos hizo libres. Así que nos gloriamos por lo que pasó en la cruz y te damos a ti, Señor, y solo a ti, Papá, que eres un Dios celoso, nuestro mejor. Aleluya, 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 que vive y vive para siempre. Aleluya, al único Dios que yo adoraré, al único Dios que yo serviré. Aleluya, que aquel que aunque estemos pasando por el medio de la caldera, por el valle de sombra y muerte, aquel que está con nosotros, aquel que nos guarda, aquel que nos protege, aquel que nos sana, aquel que nos usa y aquel que nos bendice para que seamos de bendición, al Dios vivo que nosotros adoramos, a nuestro Redentor. Di allí una cosa nada más, una sola oración de 2 palabras. Yo lo que sé es que mi Redentor vive y lo demás viene después por su poder, por su misericordia, por su fidelidad, porque Él es nuestro papá. Yo lo que sé es que mi Redentor vive y a Él le damos nuestro mejor. Aleluya, aleluya y aleluya. Así que los bendigo, amados hermanos y hermanas, los que están conectándose ya, a los que se conectaron y a los que se van a conectar, los bendigo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Espero que se conecten los hermanos porque hay una palabra poderosa que el Espíritu Santo elaboró bastante en mí sobre la protección divina, que vamos a estar hablando probablemente entre hoy y una cita divina más, ¿verdad? Porque estoy que estarlo ministrando con bastante precisión quirúrgica en el espíritu, con bastante sabiduría y lento para que quede escrito, ¿verdad?, en los corazones de cada uno de nosotros, que es algo que necesitamos mucho nosotros hoy en día. Así que bueno, este es Abraham Sierra por aquí, que siempre se me olvida identificarme, adorando, ¿verdad?, junto con ustedes, predicando el Evangelio, enseñando la palabra de Dios a toda criatura. Él nos manda, ¿verdad?, a toda criatura, que todo lo que respire alabe al Señor. Abraham Shera, desde la casa del Rey de la Gloria, en Minon City, yo personalmente en Miami, en la Florida. Estamos acá sirviendo al Señor, estamos en gozo, estamos conectados en el mismo espíritu, ¿verdad?, en el mismo sentir, estamos gozosos, ¿verdad?, estamos gozosos porque sabemos que Él está con nosotros. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que vamos a adorarlo, vamos a entrar a esa comunión en el Espíritu con Él. Vamos a cerrar nuestros ojitos, vamos a levantar nuestra mirada al cielo, vamos a alzar las manos, vamos a arrodillarnos, si te puedes arrodillar, o vamos a levantarnos, o vamos a bailar, vamos a tirarle besos, donde quiera que estemos, vamos a adorar. Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Sí, Él busca adoradores. Nosotros fuimos creados para adorarlo a Él. Él nos creó para amarnos, porque Él es tan re bueno, que Él es nuestro papá, ¿verdad? ¿Y qué padre no ama a sus hijos? ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Qué padre no protege a sus hijos? ¿Qué padre no le promete a sus hijos cosas buenas, cosas realmente que son útiles para Él? ¿Qué padres también, por cierto, no disciplinan a sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el amor del Padre. Así que, y el amor del Padre nos promete una cantidad de cosas que son solamente cosas buenas, que son solamente pensamientos de paz, nos enseña la palabra, que son planes de amor para que nosotros podamos alcanzar el fin que nosotros esperamos. Ese es nuestro papá. Dios es nuestro papá. Nosotros le podemos decir papá. Nosotros somos hijos. Él crió todo lo que se ve de lo que no se veía para tener una casa en la cual tuviese una familia. En palabras específicas, para tenerte a ti y tenerte a mí, que sostenerme a mí, que somos el nuevo pueblo, el pueblo de Israel, la nación santa, el pueblo adquirido con precio de sangre.
somos los hijos, somos un tesoro especial. Y para de contar de qué tan lindo nos ve Dios a cada uno de nosotros, porque Él nos hizo para amarnos y nosotros fuimos creados para adorarlo a Él. Así que adóralo con todas tus fuerzas, con todas tus ganas, con toda tu mente, con todo lo que tú tengas. Tírale besos donde estás acostada, pata arriba, pata abajo, de lado, con la barriguita para arriba, la barriguita para abajo, donde estés. Pero adora a Dios porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que adoremos por favor. Escucha lo que cantamos. Voy a adorar, sé que algo sucederá. Las cosas pasan cuando adoramos. Estás triste, adora. Estás contenta, adora. Estás esperando algo, adora. Estás pidiendo algo, adora. Sucederá. Solo alza tus manos al cielo. Cierra tus ojitos y entra en esa dimensión de gloria. Sucederá, sé que algo sucederá. Voy a clamar, voy a clamar, voy a clamar, sé que algo sucederá. Estamos clamando desde temprano en esta congregación, dándole la espalda a nuestro papá. Voy a clamar, sé que algo sucederá. Va a suceder. Hay movimiento en los cielos. Hay actividad en casa. Ángeles se están preparando para recibir el comando de nuestro Abba Padre. Hay una atmósfera de gloria. Hay cielos que se están abriendo sobre cada uno de nosotros. Hay un poder, hay un esplendor, hay trueno, se escucha el sonido del cielo ya. Danza de vida, levanta una alabanza.
Vamos, abre tus ojos espirituales, porque algo va a suceder. Escucho truenos de gloria en el cielo sobre esta casa, sobre la casa de ustedes. Escucho el trono de gloria sobre tu vida, sobre mi vida, sobre nuestras finanzas. Hay un mover de la gloria de Dios. Yo lo creo, yo lo creo. Si lo puedes creer, lo harás. Yo lo creo, yo lo creo. 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 Estamos provocando al cielo con este clamor desde las 6 de la mañana. Nuestras manos arriba provocan el cielo. Nuestra adoración provoca el cielo. El cielo sufre violencia. Pero los valientes arrebatamos, hacemos que las cosas pasen cuando adoramos por la fidelidad y la bondad de nuestro Padre. Vamos, provoca el cielo, vamos, arrebata, provoca. Entramos, vamos, provocando el cielo. Mis rodillas están provocando el cielo. Yo lo creo. Si lo puedes creer, grita una vez. Hay un mover, hay un terremoto celestial ahorita andando a favor del pueblo de Dios. Cielos abiertos. Hay truenos de victoria. Hay truenos de conquista. Hay truenos de libertad. La trompeta está siendo tocada por el Rey de Reyes que cabalga en su caballo blanco en los cielos. Sobre los cielos, sobre los cielos, sobre los cielos. Creo, solo creo,
sabemos, pero va a suceder. No sabemos, una cosa nueva. Sé que no sucederá. Levanta esa mano arriba. Cierra esos ojitos. Vamos, cierra los ojitos. De repente el profeta le dice al criado: sube y dime qué es lo que ves. El criado le dice: yo solamente veo una pequeña nube del tamaño de la palma de la mano. Me imagino que el criado se lo dice de una forma muy pero muy triste, porque se supone que si va a llover debería estar totalmente nublado, pero dice: era una nube muy pequeñita. Y de repente el profeta le dice al rey: prepara tu caballo. Diga conmigo: prepara tu caballo. Diga conmigo: prepara tu casa. Vamos, dígame: prepara tu familia, porque gran lluvia se oye. No, nadie tiene que entender lo que estoy diciendo. Gran lluvia se oye, porque Dios no se condiciona a lo que se puede ver, sino que Él es capaz de hacer. Nadie tiene que entender lo que estoy diciendo. Cuando en tu casa las cosas parecen ser difíciles, dígate a ti mismo: es que estoy preparando mi casa, porque algo está a punto de acontecer. Voy a preparar mi familia, porque algo está a punto de Suceder, si lo puedes creer. En esa canción había una cantidad de códigos que realmente tal 1, 2, 3 para provocar el cielo, ¿verdad? Es primero que adores con todo lo que tienes, ¿verdad? Y que creas lo que estás adorando, y que cuando adoras pasan cosas. Y bueno, yo lo recibí en el Espíritu, que hay cosas que van a pasar sobre esta casa, que van a pasar sobre tu vida, que van a pasar sobre la mía. Si lo puedes creer, todo es por el creer, ¿verdad? Todo esto es por fe. Así que bueno, quiero enseñar hoy algo muy, pero muy importante, en particular en estos tiempos que estamos viviendo, y quiero hablar de la protección divina. Quiero hablar cómo Dios nos guarda. Necesitamos entender, necesitamos vivir, necesitamos creer en pos que Dios tiene un cerco de protección alrededor de nosotros. Y quiero validárselos con la palabra del mismo Dios. Y vamos a estar escudriñando el Salmo 91 en esta nueva P, y voy a ir lento, voy a ir muy lento, porque es más, no voy a terminar, voy a hacer esto en dos citas divinas, porque quiero enseñarlo bien en detalle. En esta nueva P que nos regala el Espíritu Santo, de todas esas P's que me regala para que se las regala al pueblo, ¿verdad? Él se las regala al pueblo. Que es la P de protección. El Yeshua, el mismo Jesús, profetiza en Mateo 24, versículos 7 y 8, de que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres, y habrá terremotos, y dice en diferentes lugares, o sea, por todas partes. Entonces, esto es serio, esto es fuerte,
Y por eso es que nosotros, el pueblo de Dios, que no vamos a ser inmune a esto, o sea, que vamos a ser inmune a esto, perdón, porque hay un muro de protección que Dios tiene alrededor de nosotros. Por eso es que tenemos que nosotros clamar, entender, recibir la revelación de la protección divina sobre cada uno de nosotros. Y después sigue el maestro diciendo en el versículo 8 de Mateo 24, 7, 8, que y todo esto será principio de dolores. Haciendo la analogía al parto de la mujer, donde, digamos, hay principio de dolores y los dolores son muy fuertes, pero después viene el nacimiento, ¿verdad? Entonces, lo que viene fuerte, hermanos, lo que está profetizado es fuerte, sin embargo también está profetizado que el Señor usará a la iglesia, ¿verdad? Y Él guardará a su familia, a sus hijos, a su iglesia. Y Él va a usar su iglesia para que su reino avance. Entonces, pero su iglesia está guardada, su iglesia está protegida. Entonces ahí empieza gente a decir, pero bueno, pero es que siempre ha habido guerra. Sí, siempre han habido guerra. Si siempre han habido pandemias y epidemias y cosas esas, siempre han habido epidemias. Pero es que la frecuencia y la intensidad de las que se están viviendo últimamente son más grandes y son más frecuentes y son en muchos más lugares que te denotan y que te confirman de que se está cumpliendo, se está empezando a cumplir la profecía. ¿Y cuándo viene Cristo? Nadie sabe. Nadie sabe. Y mucha gente se dedica a hacer análisis. Ya voy a chequear a ver qué está pasando con el Wi-Fi, que me dice un hermano aquí que a veces se corta. Bueno, espero que esté mejor. Creo que todo está bien. Tecnológicamente, y todo se tiene que sujetar al poder de la palabra, ¿verdad? Porque la vamos a soltar, y esto que vamos a soltar es poderoso. Por eso es que al diablo pone oposición, pero no podrá. Entonces, está pasando, es más frecuente, está pasando en más lugares, y todo indica que esa profecía se va a cumplir, ¿verdad? ¿Cuándo viene el Señor? Él mismo dice, ni los ángeles saben, solamente nuestro Padre Celestial que está en los cielos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender el Salmo 91 como la principal herramienta, y escríbanme por favor si están escuchando bien, un hermano reporta que se me interrumpe la voz, y es muy importante que escuchemos esta enseñanza y que quede bien grabadita aquí en estos medios. Entonces nosotros, para la protección divina, debemos entender, escudriñar, recibir la revelación de la protección divina que está en el Salmo 91. El Salmo 91 es el Salmo de protección divina. El Salmo 91, amados, es... A ver, los salmos, que quiero explicar todo lo que me ponga el Espíritu Santo aquí en el corazón ahorita. Los salmos son un cántico. Los salmos son un poema, pero los salmos al mismo tiempo son una oración. Y si tú quieres enriquecer tu palabra, tu habilidad de orar, entonces debes estudiar los salmos, debes cantar los salmos, debes escribir los salmos, debes recitar los salmos y debes meditar en los salmos, en particular en este Salmo 91, que vamos a escudriñarlo, pero como me gusta a mí, en profundidad, en detalle. Antes de escudriñarlo, voy a tocarles otra alabanza que lee y recita lentamente el Salmo 91, porque quiero que lo escuchemos completo, porque después el Espíritu Santo, a través de mi boca, lo va a desmenuzar, versículo por versículo, porque hay revelación y poder en cada versículo. Entonces, vamos a empezar escuchándolo, por favor, escúchalo, cierra tus ojitos, levanta tus
antenas espirituales, tus oídos espirituales, y empieza a recibir y empieza, seguramente te lo sabes hasta de memoria, ya a esta altura, pero empieza a repetir cada frase que escuchas del Salmo 91 en este momento. Espíritu Santo, que seas tú abriendo nuestros oídos. Espíritu Santo, habla. Espíritu Santo, toca corazón, quita todo tapón en nuestros oídos, en el nombre de Jesús. En este momento hay una flecha, hay una conexión directa con la palabra de Dios y tu corazón. Entra la palabra penetra en este momento en ti, en este momento. Aquietas tu mente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, mi castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque caerán a mi lado y 10,000 a tu diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No tocará tu morada. Ángeles mandará acerca de ti. Ángeles, Que te guarden ángeles, en ¿lo todos puedes tus ver? caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás el cachorro del león y el dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Qué linda, Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Y le mostraré mi salvación. Vamos, recibe toda esta palabra, tesora en tu corazón. Vamos, abrázala en este momento. Él es nuestra paz. Él es nuestro protector. Sí, Señor. Solo en ti, Señor. Atesora esa palabra, que ya regresamos a ella. Vamos, abraza esta unción de paz, esa revelación poderosa. En ti, Señor. Solo en ti, Señor. Eres mi paz. Ay, esa palabra te llegó al corazón.
Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Bueno, ahí tienen el versículo por versículo del Salmo 91. Yo estoy seguro que lo recibieron, que llegó como una flecha a vuestros corazones y allí quedó escrito para siempre. Y ahorita vamos a escudriñarlo, ¿verdad? Para que entonces eso que ya fue escrito en tu corazón se revele, explote, se avive. Es una cosa como que te la van a poner en la cabeza, pero de una forma como nunca antes lo hemos podido recibir, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a escudriñar y vamos a gozarnos. Acompáñenme, por favor, visualizando cada versículo, ¿verdad? Porque voy a ir en el orden que el Espíritu Santo me ponga. Yo tengo esto bien preparado, pero él va soltando palabras así como va saliendo, ¿verdad? Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo, habitas que vives, estás metido ahí. Al abrigo del Altísimo, visualiza ese abrigo del Altísimo. El Altísimo es Dios, es el Todopoderoso. Por encima de Él no hay más nada, ni más nadie, ni más cosas. Dice, sigue diciendo, morará, o sea, se quedará bajo la sombra del Omnipotente. Como enseñaba nuestra pastora, visualiza un árbol gigantesco, frondoso, que te da sombra. Un árbol en el cual tú estás siendo pastoreada por Él en esos sitios, en esas tierras que están debajo de ese árbol, que son de delicados pastos. Estás bajo una sombra sabrosa. Hay ríos que están alrededor de esos pastos en los cuales tú estás en este momento parado, porque estás bajo la sombra del Omnipotente. No importa lo que esté pasando alrededor de ese árbol, tú estás bajo la sombra. Ahí tiene que estar. Ahí tiene que estar. Amados hermanos, es un lugar secreto. Ya quiero expandir un poquito más del lugar secreto, porque estábamos clamando esta mañana por eso, que me puso el Espíritu Santo, y es importante que entendamos el lugar secreto, el escondite. Algunos de ustedes jugaron al escondite cuando eran niños, ¿verdad? Que se escondían. Les voy a explicar cómo el Señor nos esconde allí. Pero allí es que tienes que estar. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Versículo 2 dice, diré yo a Jehová. O sea, tú hablándole a Dios, tú declarando la palabra a Dios, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Vayan guardando palabras en su corazón. Castillo. Él es un castillo, Él es una fortaleza. Ustedes han visto cantidad de fotos de castillos. Los que hayan tenido oportunidad de viajar, ven esos castillos con esas murallas, con esa fortaleza. Él es tu castillo, y dentro del castillo hay un lugar secreto. Entonces aquí este versículo dice, porque no podemos desperdiciar ninguna palabra, ninguna coma. Aquí dice, diré yo a Dios, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Ahí te dice que Dios, que es en quien tú has puesto tu confianza, es tu fortaleza, es el que te guarda, porque es tu castillo. Y miren, qué interesante que aquí solamente en 2 versículos llaman a Dios, que es tu Dios, porque es mi Dios, y tú lo estás llamando con tu boca. Lo llama en 3 formas. Ustedes saben el número 3 representado, la representación que tiene, que es la divinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿verdad? Al tercer día resucitó, Yeshua HaMashiach. En estos 2 versículos simplemente llaman a Dios
Altísimo, con A mayúscula. Si tienen sus Biblias a las manos, pueden abrirla en el Salmo 91. Si tienen la Biblia digital, pueden ir al Salmo 91 para que me acompañen recitando y escudriñando cada versículo. Nuevamente llaman a Dios, o a mi Dios, a tu Dios, lo llaman Altísimo, y te manda a habitar en su abrigo. Lo llaman Omnipotente, omnipotente que es el Todopoderoso, y lo llaman Jehová, Jehová, Yahweh, Jesús, Yeshua, ¿verdad? Como lo quieras llamar. Pero hay 3 manifestaciones de Dios allí. Es lo más alto, lo más poderoso, y es tu Dios. Y Dios es tu castillo si tú permaneces en Él, si tú estás bajo su sombra. ¿Cuándo? Todo el tiempo. En esa sombra, hermanos, en ese castillo donde Él te quiere tener y te quiere guardar, no es para aceptar visitantes. Visitantes, el que entra a buscar la sombra cuando está en el medio de un problema. A ver, Dios te da la bienvenida, Dios te abre las puertas, dice, toque, yo te abriré. Vas a entrar en el castillo. Pero Él te va a guardar todo el tiempo, y si tú te quedas escondida en el lugar secreto de esa fortaleza, de ese castillo que es estar con Él. Entonces empiecen a recibir en el Espíritu que esta fortaleza, este castillo se va a activar si tú estás en Él. ¿Y cuándo? Todo el tiempo. ¿Y cómo es eso, pastor? Buscándolo, adorándolo, orando, clamando, entrando en comunión con Él continua. ¿Cuándo hay que orar? Todo el tiempo. ¿Cuándo hay que adorar? Todo el tiempo. ¿Cuándo hay que escudriñar la palabra? Todos los días. En esta casa tenemos palabra que soltamos todos los ministros de esta casa, todos los días. De mañana, de mediodía, de noche. Entonces, ¿quieres que esa protección divina se active sobre ti y sobre tu casa? Tienes que morar. Morar es vivir, estar todo el tiempo bajo ese árbol frondoso. Entonces, todas las demás cosas que vamos a estudiar ahorita van a cumplirse en ti y en tu vida. Y este Salmo 91 lo dividimos en 4 bloques. Este primer bloque que estamos estudiando, que es el versículo 1 y el versículo 2, es el bloque del refugio y la confianza en Dios, que es la primera condición para lo que viene después en este salmo se cumpla. Por eso es muy importante que tú entiendas que eres un refugio para ti, que te va a proteger si estás en Él todo el tiempo. Ya lo repetí como 3 veces porque quiero asegurarme que quede escrito en vuestros corazones. El segundo bloque se trata de la protección física y la protección espiritual para ti. Y cuando digo para ti, tu casa es todo lo que tiene que ver contigo, tus hijos, tu casa, tus bienes, tu esposo, tu esposa. Y sigue el versículo 3 diciendo, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Librará el lazo del cazador, pueden ser, acuérdate que estos son versículos de protección contra males espirituales, pero también contra males materiales, perdón. Entonces, Él nos va a librar del lazo del cazador. Se refería en esos tiempos, según los comentaristas judíos, a ataques demoníacos. Igual aplica ahorita.
Él nos va a librar de esos ataques demoníacos cuando tú permaneces en Él. Él te va a librar, y el hecho que tú estés aquí conectada conmigo y con el Espíritu Santo es que ya te libró del COVID-19, por ejemplo, y te ha librado de cantidad de pestes, de cantidad de enfermedades que quizás han venido para matarnos y no han podido, y aquí estamos. Entonces Él te librará de la peste destructora. En ese entonces quizás, según los estudiosos, se trataba de la lepra, que era algo que se propagaba mucho, pero nosotros hemos visto ahorita cantidad de pestes que están por allí, ¿verdad? Son destructoras, son destructoras. Acuérdate, hermano, que tú eres alguien sumamente importante para el reino de los cielos, y Satanás lo sabe, y Satanás lo que te tiene es miedo, y Satanás sabe lo que tú puedes hacer, porque ya has recibido palo por otros hermanos cuando tú caminas como guerrero del reino de los cielos. Entonces, Él vino ¿a qué? A matar, a hurtar y a destruir. Y Él te va a tirar no dardos, sino que nos va a tirar con todo, con misiles, porque Él quiere matarte, matarnos, destruirnos y robarnos. ¿Va a poder? No va a poder, porque hay un cerco de protección alrededor de nosotros que nos protege de daños físicos y espirituales. Y aquí te está diciendo, Él te está diciendo lo que va a pasar cuando tú estás bajo la sombra de ese árbol, que te liberará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Vivan esto así como lo estoy diciendo, vívanlo poéticamente, vívanlo románticamente. Estos son manifestaciones del amor de Dios a sus hijos. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Esto denota el amor paternal de nuestro Padre Celestial, que te abraza, que te guarda, que te protege de todo mal. Habla de alas, habla de plumas. Dios no tiene plumas, Dios no tiene alas. En la Biblia los que tienen alas y por ende plumas, asumo, son los serafines y los querubines, pero todos los ángeles que se han manifestado en la Biblia, desde Génesis hasta el final del Nuevo Testamento, son ángeles convertidos en hombres y usados por Dios como hombres para hacer la obra que Él manda hacer. Pero hay ángeles que están asignados. Que por cierto, quiero aclarar, porque en la religión tradicional se habla siempre de los ángeles de la guardia. Los ángeles no son los mismos, no son fijos. Dios envía ángeles y te los asigna para una obra específica, que rigen a su voluntad y a sus mandatos. Pero Él sí te arropa con sus alas, y ahí dice, estarás seguro. Aquí no te está diciendo que quizás vas a estar seguro, que a veces estarás seguro. Aquí te dice que debajo de sus alas estarás seguro y punto. Y sigue diciendo, escudo y adarga es su verdad. Es un escudo, es la protección. Es con Él donde estamos nosotros guardados. Esos ángeles te están protegiendo de cualquier mal, del lazo del cazador, de demonios, de ataques, de accidentes, de caída, de disparo, de cuchilladas, como lo quieras llamar. Hay un cerco de protección, y quiero que vivas esto conmigo y se te revele. En el nombre poderoso de Jesús. Aquí estamos hablando de protección por todas las. Hablamos de un castillo, hablamos de un refugio, hablamos de escudo. Entonces quiero que recibas en el Espíritu, y clamo a ti, Abba Padre, que sea tu precioso Espíritu Santo escudriñando corazones y escribiendo cada palabra de tu versículo en los corazones de mis amados hermanos. Sigue diciendo,
Versículo 5. Estamos todavía en el bloque de protección física y espiritual. Sigue diciendo: no temerás el terror nocturno. No hay miedo. No hay miedo al terror, porque tú sabes que estás protegida en ese castillo por el mismo Todopoderoso. Hermanos, el temor bloquea esta muralla de protección. El temor funciona igual que la fe, pero al revés, y para el equipo contrario. El temor hace que las cosas del diablo puedan pasar en nuestras vidas. Y ya sabemos a lo que vino el diablo, a matar, hurtar y destruir. Pero la fe, cuando no hay temor, sino que hay fe, entonces las cosas que pasan son las cosas que Dios quiere que pase para tu vida. Y dice la palabra que su voluntad es perfecta y agradable. Y dice la palabra que Él solamente tiene pensamientos de paz y no de mal, para que tú alcances el fin que tú esperas. Entonces, por eso es muy importante no temer. Por eso es que cada vez que Jesús se dirigía a alguien, se dirigía a sus discípulos, le decía: no teman. Él empieza: no temas, porque si quitas el temor, yo hago lo demás si tú puedes creer. Es sencillo, hermano. Así que nosotros vamos a la profundidad en esta congregación en particular, para la gloria de Dios. Tenemos palabra y estamos siendo perfeccionados, edificados en la palabra, pero la cuestión es sencilla. Crees, no temes, pones la confianza en Él, porque Él mismo te dio y se paga el vuelto de darte esa medida de fe para creer, y Él hace lo demás, si no dudas. Entonces, aquí te está diciendo que no temerás el terror nocturno. No tienes temor de malas noticias, no tienes temor de las cosas que pasan en la oscuridad, porque tú estás en la luz y estás bajo la sombra de ese árbol grandoso y frondoso. Y sigue diciendo el mismo versículo 5, que no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Saeta es... Una saeta es una flecha, ¿verdad? Ustedes saben que la llaman saeta. Una saeta puede ser un disparo, puede ser un tiroteo, puede ser un choque, un accidente de tránsito, puede ser cualquier cosa física e espiritual que haya sido enviada en contra tuya. Pero tú no vas a temer de ese temor nocturno, que por cierto, con las cosas que estamos viviendo, ya no es ni siquiera temor lo que hay, sino que lo que está pasando y lo que los medios de las noticias usan, esto es prácticamente terror. Hay terror en el mundo de las cosas que están pasando. Pero aquí te manda el Señor específicamente a decirte y a instruirte y darte un comando que no temerás. Ni de noche, ni de día, ni en lo nocturno, ni en lo del día. Entonces, ¿cuándo no vas a temer? Nunca vas a temer. No vas a temer en lo invisible, que es lo espiritual, de esos ataques que pueden venir en tu contra. No vas a temer en lo visible, que son los ataques físicos de los ejemplos que estábamos dando. Los ataques nocturnos invisibles también pueden ser pensamientos que te llegan a ti por el enemigo o por tú mismo, de angustia, de miedo, de problemas, de circunstancias. No temerás. Aquí te dice que no temerás.
Reflexionen es un momentico. Entonces no vas a temer ni de día ni de noche, porque Él está contigo, porque Él es tu castillo, porque Él es tu refugio y porque te tiene el hueco de su mano. Dame un minuto, por favor. Entonces, esto es un muro de protección que está sobre ti y tus cosas todo el tiempo si tú estás bajo la sombra de Él, ¿verdad? En comunión con Él. Vamos a seguir escudriñando porque ya no puedo ir más lento y quiero avanzar como hasta la mitad de la enseñanza. Entonces, 24/7 es todo el tiempo que estás protegida. Sigue diciendo este versículo que casualidad, porque las casualidades no existen en la Biblia, fue todo inspirado por el Espíritu Santo, escrito por Dios. Versículo 7, 7 es el número de Dios. Si quieres prestarle atención a un versículo, préstale atención a este 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Tú vas a ver cómo, lamentablemente, en todas estas vicisitudes que estamos viviendo, en el día malo, en estas guerras, lo vemos. A veces en problemas que vemos en la calle, accidentes, muertes, problemas, gente, si quieren, vamos a enfermedades mentales, tristes, desesperados, angustiados, sin rumbo. Todo eso son las mismas caídas. Caen 1000. 1000 representa mucho a tu lado. Y caen 10.000, o sea que son muchos más a tu otro lado. Lo vimos en el COVID, cómo moría gente alrededor nuestro, cómo muchas de las personas que conocimos, muchas murieron. Muchos familiares de gente, o sea, no era como que murió uno por allá lejos, no, murió gente que caía a tu lado, de un lado y del otro. Sin embargo, termina diciendo el versículo, más a ti no llegará la peste, el lazo del cazador, la flecha, el misil, el accidente, la bala. No va a llegar a ti. Aquí lo dice y yo lo creo. Es una estrategia de preservación de los hijos de Dios, del Omnipotente. Es algo que la cual nosotros tenemos que orar todos los días por protección. Es el guardador nuestro mismo hacedor, formador, creador, nuestro Dios todopoderoso, tu papá, el que te tiene guardadito y guardadito. Y sigue diciendo, ciertamente con tus ojos mirarás. Lamentablemente vemos cómo caen a nuestro lado. Vemos cómo son muchos los afectados por estas cosas tan terribles que están pasando. Vemos cómo los días son malos. Vemos gente muerta. Miren esto que estábamos hablando esta mañana, este campamento de muchachos que fue todo arrasado por esas inundaciones en Texas. Es sumamente importante que tú recibas esta revelación hoy y lo practiques todos los días sobre ti, sobre tus hijos, sobre tu casa.
porque a ti no te llegará, porque a mí no me llegará. Lo declaro y lo establezco en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach y lo mirarás con tus ojos. Lamentablemente veremos cómo cae. Y verás la recompensa de los impíos, porque los que hacen mal también los veremos caer. Ahorita, más tarde, o aún más tarde, pero los verás caer con tus ojos, pero a ti no te llegarán. Santa Lima, Maraca, Saya. Y ese es el bloque de protección, vamos a llamarle integral, de protección física, de protección espiritual. Y yo voy a meterme en el próximo bloque que viene y lo voy a dejar hasta allí porque ya no me da más tiempo. Vamos a terminarlo el sábado para que no se lo pierdan, por favor, que el sábado me toca ministrar la cita divina. Pero el próximo bloque que viene, de los próximos versículos de Salmo 81, son versículos de una seguridad sobrenatural. Y empieza por el versículo 9, diciendo, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Es interesante como en los salmos a veces cambian los tiempos, porque es algo poético, es algo divino, cambia. El salmista habla, pero después te pone a hablar a ti. Después que tú hablas tú, entonces habla Dios también, ¿verdad? Es como una poesía, una conversación entre hijos y padre, padre e hijos, o un tercer hijo que es el salmista hablando de otro hijo. Eso es importante que lo entiendan, porque miren cómo cambian los tiempos. Porque dice el salmista, porque has puesto a Jehová, pero dice que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Es como un tercero que está hablando, es como un expectante que está hablando en esa conversación entre tu persona y Dios, ¿verdad? Pero nos está dando la clave. La clave. Y dice que estas cosas no te van a pasar a ti. Que caerán mil a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te llegará y no te van a pasar a ti. ¿Por qué? Porque tú has puesto a Dios, que es también tu esperanza, y tu castillo, como decíamos al principio, el primer versículo, por tu habitación. ¿Qué significa eso, pastor? Que tú vives en ese lugar secreto. Que tú vives, moras. Ahora está usando la palabra habitación. Habita, el primer versículo empezó, el que habita, habita es vivir, ese es tu hotel, esa es tu casa, ahí está continuamente. Como tú lo pusiste a él como habitación, vives con él, vives para él, vives como él, pero sobre todas las cosas vives en él, en Cristo. Es en Cristo que nos fortalecemos, es en Cristo que somos sanos, es en Cristo que todos podemos hacer las cosas. Entonces, como lo has puesto a él por habitación, o sea, como vives en él, entonces mire lo que te dice aquí el versículo 10. No te sobrevendrá mal. Aquí a esa gente que le encanta criticar y que le dice, que le gusta decir que aquí, que la Biblia está sujeta a interpretaciones, que si se interpreta así, aquí esto está más clarito que nada. Aquí te dice que no te va a venir ningún mal, ni material ni espiritual, porque no segrega ni discrimina nada, sino ningún tipo de mal te va a tocar a ti. Y como Dios no deja nada por fuera, entonces Él enfatiza algo
hace más específico algo que es la segunda oración del versículo 10, y espero que lo estén leyendo, y si no, por favor, cuando termine, vamos a repasar esto, léanlo, tenganlo enfrente, y por eso se los toqué en una alabanza al principio, lo voy a volver a hacer al final. La segunda oración del versículo 10, que dice que no te sobrevendrá mal, dice que ni plaga tocará tu morada. ¿Cuál es tu morada? Tu cuerpo. Este es un versículo de sanidad divina que pocas veces nosotros recitamos cuando estamos orando por sanidad. Este pasaje promete protección de las enfermedades como un reflejo, como un indicador de la vida del redimido que eres tú y que soy yo. Pero esto pasa nuevamente con la condición de que hagamos a nuestro Señor esa verdadera habitación, ese verdadero refugio, donde Él nos tiene acurruchaditos, donde Él nos tiene guardado en ese lugar secreto. He ido lo más lento que he podido para que el Espíritu Santo suelte esa palabra a vuestros corazones, que aquí hablamos de un lugar secreto, que aquí hablamos de una muralla de protección, que es una muralla que está activa todo el tiempo, de noche y de día, que es una muralla que no permite que te sobrevenga, que pase a través de ella ningún mal, ni espiritual ni físico. Que no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú sigues debajo de ese árbol grandísimo, frondoso, bajo la sombra del Omnipotente, y donde hay una sola condición continua, una, que es que tú lo pongas a Él por tu habitación. Que habites en el abrigo del Altísimo, que vivas en su presencia, en comunión con Él, que lo hagas a Él tu morada, que no te salgas de allí en ningún momento, porque lo único que puede desactivar ese poderoso muro de protección que está alrededor tuyo, esa fortaleza, ese refugio, ese castillo, es que tú te salgas de morar en Él y dejes de vivir en Él. Mas la voluntad de Él es que tú mores y habites y vivas allí. Él nos dice, toca la puerta y yo la abriré. Búscame y me encontrarás. Llámame y yo te contestaré. Clama y yo te responderé. Cuando estás en el abrigo de Él. Se los voy a dejar hasta ahí porque quiero escudriñar, y de apóstol yo le pedí que quería la cita divina normalmente el sábado, y el sábado voy a terminar esto. Pero he querido ir despacio porque si hay una revelación, una oración que tenemos que hacer, una certeza, una convicción de que tenemos esto, es ese muro de protección. Esa protección divina, amado hermano, que es la voluntad de Dios para sus hijos. Él nos lleva en el hueco de su mano. Él es nuestro castillo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra roca, Él es nuestra ancla. Y pare de contar, Él te guarda. ¿Qué padre no guarda a sus hijos? ¿Qué padre no protege a sus hijos? Ninguna de estas cosas te va a tocar. Sí, y solo sí, lo puedes creer. Te doy gracias, Abba Padre, por tu palabra. Sé que ha salido como esa saeta encendida y ha llegado como una flecha, como esa espada, como esa palabra que ha penetrado el corazón de mis hermanos. Y que por la fe en tu nombre, Señor, de esa medida de fe que tú mismo nos diste, creemos en esta palabra
La atesoramos, Señor, y cobra vida. Y esa palabra hace que se active, que se ponga alto, que se ponga grueso, que no haya ninguna brecha en ese muro, una muralla y una antemuralla. Aquellos que no se han visto castillos en muchas partes en Europa, o aquellos que quizás no se han ido al Medio Oriente, hay castillos que tienen una muralla y después tienen una muralla atrás como para reforzar la protección del pueblo que vive allí. Esa es la que te rodea a ti y a mí, la del Omnipotente, la del Altísimo, la de Yahweh, la de tu papá. Caerá 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra. Lamentablemente lo verás con tus ojos, pero ni a ti, ni a tus hijos, ni a tu casa, ni a tus cosas los tocará. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Se la voy a volver a tocar para que la escuchen nuevamente en revelación, porque sé que la escuchamos al principio, pero sé que por todos estos versículos que se paseó al Espíritu Santo, que fueron revelados ahorita, cuando la vuelvas a escuchar va a haber aún un nivel mayor de revelación para que lo uses, para que lo declares. El versículo 2 decía que, ¿qué decía el versículo 2? Aquellos que me siguieron, diré yo a Jehová, decláralo con tu boquita, creyéndolo, y entonces ese castillo se activará en tu vida en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Los bendigo, amados hermanos, los bendigo 70 veces 7 en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Reciban, vamos, reciten, pásense en este poema tan lindo, en este cántico celestial, en esta alabanza, pero al mismo tiempo en esta revelación. Vamos, profetízalo sobre tu vida. Repítelo así como la cantante lo está cantando. Repítelo con fe, creyéndolo, abrázalo, atesóralo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Bajo sus alas, calientito, guardadito. Escudo y adarga y su verdad. No temeré el terror nocturno, No. ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Porque caerán a mi lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a mí no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Por tu habitación, ahí está la clave. Sobre el entramado, ni plaga tocará tu morada. No hay plagas que Sus puedan ángeles tocar. mandará acerca de ti, que te guarden de todos tus pecados. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su mano, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga
y le mostraré